Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Y vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al devocional de esta mañana por motivo de Semana Santa en este jueves. Y lo vamos a hacer con una oración de invocación que los invito a que cierren en sus casas sus ojos para que podamos orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora te doy gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Te pido, Señor, que cada una de las lecturas, como de los himnos que se entonen en tu nombre, sean agradables delante del trono de tus pies y que, Señor, podamos recordar toda esta semana. Señor, sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos como a cada uno de los niños. Y pues mira que todo eso te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a continuar con nuestro himno, que es el número 463, de rodillas partamos hoy el pan, himno número 463. Los invito a que lo busquen para que lo podamos entonar juntos. De rodillas partamos hoy el pan. De rodillas partamos hoy el pan. De rodillas estoy adorándote con fervor. Oh Dios, apiádate de mí. Compartamos la copa en gratitud. Compartamos la copa en gratitud. De rodillas estoy adorándote con fervor. Oh Dios, apiádate de mí. De rodillas la hermosa Señor. De rodillas la hermosa Señor. De rodillas estoy adorándote con fervor. Oh Dios, apiádate de mí. Vamos a continuar, hermanos, ahora con nuestra lectura que se encuentra en San Lucas capítulo 22, del versículo 7 al versículo 23. Los invito a que de igual manera lo busquen en sus Biblias para que lo podamos leer juntos, hermanos. Y dice la palabra de Dios: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre, que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y vamos a pasar a la lección de esta mañana. Buenos días, hermanos. En esta mañana estudiaremos la lección que se titula Cristo, el Rey de Reyes, instituye la Santa Cena. Los invitamos para memorizar el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 1, que dice de la siguiente manera: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Llegamos al jueves de esta semana, recordando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado en un madero. Habían sido días muy difíciles, llenos de emoción, pero también otros llenos de mucho conflicto. Los sacerdotes y de los escribas estuvieron insistentemente buscando la forma de acusarlo y así poder matarlo. No querían meterlo a la cárcel o expulsarlo de la ciudad, lo querían matar. Así lo dicen los evangelios, y se habían propuesto hacerlo antes de la fiesta de la Pascua, fiesta en la que se celebraba y recordaba que Jehová los había librado de la muerte en Egipto, al pintar los marcos de la puerta de sus casas con la sangre de un cordero, y éste se lo comían asado al fuego y con hierbas amargas, y esto dio como consecuencia su liberación de la esclavitud en ese país. Lo querían hacer antes de la celebración de esta fiesta, no por el respeto a la misma, sino porque esos días llegaban muchos judíos a Jerusalén y querían evitar que más gente siguiera a Jesús y fuese imposible detener el crecimiento de sus seguidores. Empieza el pasaje que leímos enviando Jesús a Pedro y a Juan para que siguieran a un hombre al entrar en la ciudad con un cántaro de agua, y en la casa en la que entrara pidieran al padre de familia les mostrara el lugar en donde había de participar de la Pascua. Así lo hicieron y sucedió como Jesús les había indicado. Dice en San Lucas capítulo 22 versículo 15, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Se encontraban únicamente los 12 discípulos y Jesús. No había nadie más, no había ruido de gentes. Estaban en un cuarto en la parte alta de la casa, alejados del ruido. Un momento de intimidad para poder practicar y dejar las últimas instrucciones a esos hombres a los que amaba. El Rey de Reyes iba a dejar indicaciones para que sus discípulos enseñaran a la Iglesia que es necesario estar en intimidad con Dios a través de la Santa Cena. Nosotros ya no celebramos la Pascua, ya no comemos un cordero asado con hierbas amargas. Para eso, Cristo cumplió lo necesario delante del Padre para reconciliarnos con Él. Dice en San Lucas capítulo 22, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
ese cuerpo que fue golpeado, que fue azotado, que fue escupido, que fue maltratado al grado de quedar sin sangre, fue dado para nosotros, para que a través de ese sacrificio nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Quiere decir que cada que participamos de la cena del Señor, recordamos su sacrificio por nuestros pecados y agradecemos este acto porque a través de él somos limpios. Debemos de recordar y adorar su santo nombre por lo que padeció por nosotros. Por eso dice, haced esto en memoria de mí. Dice en San Lucas capítulo 22 versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Un nuevo pacto, ya hemos comentado lo que significa. Es un trato o convenio entre dos partes. Por la sangre derramada ya no tenemos que hacer nosotros ningún sacrificio, ya no tenemos que sufrir de ninguna manera. Cristo hizo todo lo necesario para que al abrazarnos a su preciosa sangre nosotros tengamos el lavamiento de nuestros pecados. Para eso la derramó. Pero debemos reconocer el derramamiento de su sangre. Dice en Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa la cantidad de pecados que hayas cometido, no importa lo malo que hayas sido, si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, su sangre preciosa limpiará tus pecados y estarás libre de ellos. Así lo estableció Cristo, y en eso nuestra fe está depositada. Debemos de entender esto. El pan y el jugo de uva que se utiliza en la Santa Cena no tienen ningún poder milagroso, ni contienen elementos adicionales, únicamente son símbolos que utilizó nuestro Señor Jesucristo para sellar este nuevo pacto. Están consagrados porque desde que los ancianos lo preparan están en oración, siguiendo el ejemplo de Cristo. Debemos de participar de la Santa Cena del Señor todas las veces que seamos convocados por la Iglesia, porque de esta forma recordamos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. El Rey de Reyes tiene el poder para lavar nuestros pecados, tiene la potestad para hacerlo y tiene la misericordia suficiente para abrazarnos aún a pesar de ser pecadores. Después de la institución de la Santa Cena, se fue con sus discípulos a orar para pedir al Padre la fortaleza física y espiritual para soportar todo lo que iba a acontecer, demostrando y dejándonos ejemplo en su oración en San Lucas capítulo 22, versículo 42, que dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la forma correcta de orar, pidiendo al Padre que haga su voluntad y no la nuestra, y que además nos llene de fe para aceptarla y obedecerle. Cristo fue obediente, a pesar de todos los sufrimientos que padeció, no tuvo la intención de desobedecer, al contrario, fue obediente hasta el final.